Hola, bendiciones. Qué gusto es tener nuevamente este privilegio de compartir la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios en oración que sea su Espíritu Santo guiándonos para comprender lo que nos quiere enseñar en esta oportunidad y que podamos asimilarlo en nuestra vida de una manera bien especial. Oremos. Señor, queremos agradecerte nuevamente por el privilegio que nos das conocerte, de acercarnos a tu palabra y encontrar en ella la vida, la luz para nuestro camino. Son tantas las bendiciones que traes a nosotros a través de tu palabra, Señor. Nos disponemos a aprender de ella hoy. Gracias por ese gran don que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, para esta ocasión quiero que hablemos un poquito de una realidad, y es que las cifras están aumentando. ¿A qué me refiero? A una situación que ocurre mucho en los medios de comunicación. Cuando vemos las noticias, de vez en cuando hay reportajes y programas diversos donde se abordan muchos temas, pero uno de los temas más recurrentes es el tema de la muerte. Existen muchas razones por las cuales se publica o se habla de la muerte. Algunas veces se trata de enfermedades, otras veces se habla de accidentes, situaciones de calamidad, suicidios, asesinato, las tragedias naturales, sus víctimas, y de vez en cuando algún fallecido por causas naturales o una enfermedad. Quisiera pedirte que pienses por un momento cómo te sientes acerca del tema de la muerte. Piénsalo para ti mismo y también con relación a personas que amas profundamente. Hago esta invitación porque el tema de la muerte a veces no se asimila claramente sino hasta cuando nos toca a nosotros o a alguien que amamos. Obviamente cada persona piensa diferente, cada persona reacciona de una manera distinta, pero como les decía inicialmente, las cifras están aumentando. Aparecen muchos fallecidos y ese tema es complejo. Ahora, los rumores de, que muestran los medios no son alentadores. Creo que, aunque siempre han existido enfermedades, nunca el mundo había vivido algo como el COVID-19. El asunto del confinamiento, ninguna de estas situaciones que estamos viendo actualmente se había visto antes. Lo que comenzó como una amenaza en algunas tierras lejanas se ha convertido en un peligro de proporciones globales. Está a la vuelta de la esquina. Estamos más seguros dentro de nuestras casas. Es verdad, la muerte llegará tarde o temprano, eso es algo que lo sabemos, pero parece que de un tiempo para acá la sentimos más cerca que nunca. Aunque es difícil abordar el tema de la muerte, creo que siempre es bueno sacar un tiempo para hablar de ella. Es un tema importante que tratar y justamente de eso se trata el mensaje del día de hoy. Quiero pedirte que si estás tomando tus notas, por favor escribes en tu libreta el título del mensaje de hoy, que es un portal llamado muerte. ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Vamos a mirar un texto en la palabra que va a ser fundamento para el mensaje de hoy. Vamos a ver la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice así: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno, es un versículo breve, es una porción de la escritura muy concreta, pero que tiene un profundo significado. Es de alguna manera una perspectiva teológica del asunto de la muerte, y tenemos que asumirlo de esa manera, tenemos que tocarlo por allí. Si lo pensamos bien, hay algunos versículos que muestran de manera muy contundente la voluntad del Señor. O sea, hay expresiones que son tajantes, son definitivas, son finales. Palabras como esta: está establecido.
ya se planteó así, es contundente, es final. La fantasía del ser humano a veces sugiere la idea de evitar la muerte, ¿sí? La idea de los seres inmortales ha estado allí, digamos que la ilusión de encontrar una fuente de la vida eterna eh, ha estado allí. La verdad es una fantasía y nada más. Pero no importa lo que hagamos, no importa la cirugía, no importa cuánto avance la ciencia, si Dios lo estableció, sucederá. Así de sencillo. Está establecido, es categórico. Y cuando hablamos de muerte, hablar de la muerte y unirlo a una afirmación tan fuerte como esta, pues realmente nos recuerda que nosotros somos seres finitos, ¿sí? Que no somos Dios, que no somos dioses, no somos inmortales. Además de esta realidad, hay algo que está establecido y es la muerte. Para todos los hombres morir una sola vez y después de esto viene la segunda parte, que es el juicio. Es un citatorio. Todos tenemos una cita para dar cuentas, para rendir cuentas de lo que hemos vivido. La justicia de Dios no es anulada por su amor. Hay personas que riñen con el mensaje que predicamos en las iglesias cristianas a la luz de la Biblia, porque dicen que no pueden creer que Dios, si Dios es amor, en la Biblia hable de juicios, de condenación, habla de infierno, habla de muerte eterna. Entonces les parece que es algo incompatible con el amor de Dios, pero Dios no solamente es amor, Dios es justo y Él no va a tener por inocente al culpable. A nosotros nos ocurre algo como seres humanos y creo que todos tenemos que admitirlo. La idea de que se haga justicia nos gusta mucho, pero más hacia afuera, ¿sí? Si alguien hace algo indebido hacia nosotros o hacia alguien que queremos o estimamos, sencillamente dijimos, uy, ojalá se haga justicia. Pero realmente no es que nos guste mucho la idea que esa justicia se aplique sobre nosotros, pero tarde o temprano nos alcanzará. La eternidad, porque estamos hablando de la muerte como un portal hacia la eternidad, ella está esperándonos. La eternidad nos espera. Es algo así como una gran puerta eh, que anuncia la entrada a uno de dos lugares, la condenación o la vida eterna. Es la verdad. Mire lo que dice la escritura en Juan capítulo 3 versículo 18. Juan 3, seguramente para la mayoría, incluso personas no muy allegadas a la fe cristiana, han tenido un versículo a la vista o lo han escuchado alguna vez, que es el famoso texto de Juan 3:16. Pero el versículo 18 en este momento es muy importante. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La eternidad nos espera. La muerte es ese portal por el cual cruzaremos a la eternidad. Y solo hay dos alternativas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengamos vida eterna. Pero, según el versículo 18 de Juan 3, el que cree, pues no será condenado, tendrá salvación, tendrá vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios. La muerte entonces es inminente. Es cuestión de tiempo. El mensaje de Cristo entonces es muy relevante. Es mensaje de vida. Es mensaje de salvación. Por eso es la misión de la iglesia. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Por eso somos tan insistentes. Hay personas que dicen, pero cómo no se cansan, mantienen ahí encima y me invitan y vuelven y me buscan. Lo hacemos porque realmente es la misión de la iglesia. Porque la muerte es inminente. Y porque solamente el mensaje de Cristo puede cambiar el curso, el destino eterno de la gente. Y es que predicar Juan 3:16
sin tener en cuenta el 17 y el 18 es una equivocación. Voy a retomar desde el 3:16 y hacemos el recorrido hasta el 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el favorito, lo predicamos, lo creemos y amén por él. Pero dice más adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el asunto. ¿Para qué vino Cristo? Y ahora sí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos toca predicar completo. Si no somos directos con el mensaje, pues la gente no va a ver un sentido de arrepentimiento. Ahora, ese no es nuestro oficio. Nosotros predicamos el mensaje. Tenemos que predicarlo completo. Es el Espíritu Santo el que convencerá a la persona. De igual manera, el corazón, cuando se quiere resistir, cuando se quiere oponer a la verdad, pues se permanecerá allí en tanto que ocurre algo más. Un portal, estamos hablando de un portal llamado muerte. Es justamente eso, es el umbral hacia la eternidad. Una vez que morimos, saltamos de lo terrenal, de lo temporal, y me parece que portal es una expresión interesante, ¿no? Se utiliza para muchas cosas. Hay lugares, por ejemplo, como para entrar a un lugar donde hay muchas casas, ¿sí? A un condominio, hay un portal. Tú entras por allí y después te diriges a alguna de las casas. Se puede denominar también esto en términos, bueno, de ideas de fantasía, ¿no? Portales interdimensionales. En el mundo de la informática, los portales virtuales para manejar algún tipo de diligencia. Hoy en día se utiliza muchísimo esto para hacer transferencias, para hacer pagos y muchas cosas. Pero estamos hablando de un portal que nos da un salto a la eternidad. Lo que nos espera después de haberlo cruzado es la consecuencia de una decisión terrenal. Es decir, mientras estamos vivos. Esto es bien importante. Hay personas que creen que la eternidad se puede cambiar una vez la persona ha muerto y eso es una tremenda equivocación. Si eso fuera así, ¿qué sentido tiene que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Si hubiese algo en la tierra que pudiera revertir el efecto de una condenación eterna, pues simplemente Cristo no debía morir. Entonces hay que tomar una decisión. Y aquí vamos a mirar lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Podemos devolvernos un poquito en el Evangelio de Juan hacia atrás. Encontramos Mateo y en el capítulo 7, versículos 13 y 14 dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está. De alguna manera todos hemos tenido o tendremos en su momento una posibilidad de escuchar el mensaje de Cristo. Será presentado como algo que te demanda la vida. Algunos querrán pasar por ahí. Es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero seguro. El destino es seguro. Sin embargo, la mayoría prefieren el camino espacioso, la puerta ancha. Pero ese es el camino que lleva a la perdición. Caminar con un Dios ficticio, amparado en una tendencia religiosa, o como llaman hoy en día la espiritualidad. Todos tenemos que tener una espiritualidad, pero fuera de Cristo estaríamos caminando en medio de una multitud hacia nuestra propia perdición. La otra cuestión es que si tenemos al Señor, sabemos que hay una morada, un lugar especial. Jesús afirmó eso. Yo me voy a preparar un lugar para ustedes, le dice a los discípulos. Ellos estaban preocupados, eso está en Juan 14. Pero Jesús les dice, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Esa es una alternativa, pero la otra, ¿cuál es? Es, según lo que dice la palabra, un lago de fuego
que arde, que huele a azufre, preparado para el diablo y para su ejército de ángeles caídos. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo yo que hay que pensar en toda la humanidad, incluidos los ateos. ¿Qué es los ateos? Bueno, la verdad es que yo creo que la muerte es un elemento que puede provocar un antídoto al ateísmo. Yo creo que las causas de la muerte, las enfermedades, las tragedias, eh, aquello que amenaza la vida puede convertirse en un antídoto para el ateísmo. ¿Por qué lo digo? Porque yo no me imagino cómo hacen ellos para enfrentar la muerte. Cómo hacen, cómo consiguen eh, caminar y sobrellevar una enfermedad terminal. ¿Cómo lo hacen? Con respecto a sí mismos y con respecto a los que aman. Porque tal vez alguno de ellos podría envalentonarse y decir, no, Dios no existe y todo eso, pero cuando un hijo, cuando un familiar que ama se ve amenazado de muerte, ¿cómo lo asimilan? ¿Será que se quedan pensando en estadísticas? Simplemente se cruzan de brazos y esperan a que suceda lo que tenga que suceder y si se muere, pues hasta ahí termina todo. En realidad yo pienso que es un factor bien importante. Yo lo abordo mucho cuando le predico, le comparto algo de Dios a gente que intenta rechazar de plano la fe cristiana y la Biblia y si se dan cuenta que soy pastor, pues mucho más. Pero a veces me gusta y yo le digo, bueno, listo, yo respeto tu posición, pero ¿cómo haces tú? ¿Cómo enfrentas tú estas cosas? La postura atea por lo general se aferra a su orgullo, pero pone en riesgo lo eterno. No desconoce o intenta rechazar las evidencias de la existencia del Señor. Romanos 1 asegura que no habrá excusa. Nadie va a poder decir, a mí yo no tuve prueba de que Dios existía. Yo por eso no creí, yo por eso no acepté el Evangelio, yo por eso no recibí a Cristo. No. Muchos de los ateos de hoy son el resultado de desilusiones de fe, crisis religiosas, de pronto una, digamos como el efecto de un momento duro, trágico, fatal, sobre algo en el que algún momento creyeron, pero las cosas no se dieron como esperaban y hasta ahí, cortaron con Dios. Una pregunta clave, ¿cómo enfrentamos la muerte? Piénsalo por ahí, un momentito, ¿dónde estás? ¿Cómo enfrentas la muerte? Y vamos a hablar de la importancia de la esperanza ante la muerte. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Este es otro texto maravilloso. Vamos a mirar qué dice la escritura y vamos a revisar los versículos 13 y 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es una forma de expresar la muerte. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí está la clave. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No debemos ignorar estas cosas. Esa es la importancia de la esperanza. Si usted nota, la Biblia no dice, digamos, imagínese que uno por ser cristiano quedara exonerado de la muerte, o que la familia de uno quedara exonerada de la muerte. No, eso no, la Biblia no lo ofrece y sería una gravísima equivocación intentar sugerir eso. Lo que sí es cierto es que hay una diferencia. Mire, la muerte, ya lo hemos dicho, es inevitable y también es inevitable la tristeza. Es algo real. No importa cuán particular sea esa muerte, porque por ejemplo, hay personas que de pronto estaban sufriendo ya mucho por la vejez. Recientemente tuve que despedir a mi abuelita. Eh, Tuvo una muerte bonita. No fue una enfermedad terminal, no vivió o experimentó una agonía terrible, pero de todas maneras se experimenta la tristeza. ¿Sí? El portal está abierto. En cualquier momento lo avistamos, lo visualizamos, o alguien que amamos se aproxima a cruzarlo.
Para nosotros no fue fácil esto, pero la diferencia está en la esperanza. La esperanza de una persona que ha puesto su confianza en Dios, una persona que vivía su vida respetando al Señor. Esa es mi esperanza respecto a mi abuela, respecto a personas como don José, un señor que era padre de familia, el abuelo, el esposo, en un núcleo familiar que ya no está con nosotros aquí en la tierra. Pero nuestra esperanza es esa, aunque fue triste. Y a veces pienso en gente muy linda de la iglesia que queremos mucho. Eh, nos estremece siquiera pensar en eso. Pero nuestra esperanza hace algo. ¿Por qué? Porque es que una tristeza común, una tristeza sin esperanza, es devastadora. Y eso uno lo ve, lo hace evidente en los entierros. Los gritos, el llanto, el trago, personas que quieren lanzarse al foso junto con el familiar, y una cantidad de cosas, el caos que se produce. Pero aunque también nos da tristeza, esa tristeza no nos afecta de la misma manera, no produce lo mismo. La esperanza es única y es la que hace la diferencia, porque bajo el amparo del Evangelio, el portal de la muerte nos conduce, y esa es nuestra visión, nos conduce al encuentro con Cristo. Sin Cristo, la muerte nos conduce a la condenación eterna, pero con Cristo la muerte nos conduce a vida eterna. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses, ahí en ese mismo segmento que leímos ahora, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Podemos darnos ánimo, aliento. Esa es una virtud de la fe cristiana, el pueblo de Dios, la comunidad de los creyentes. Nos podemos animar mutuamente con esto. Cuando la persona ha entregado su vida a Cristo. Eso cambia todo, esa es la diferencia. Y de ahí la importancia de la gran comisión. No podemos predicarle a los muertos, tenemos que predicarle a los que están vivos. Para cuando llegue el momento de cruzar ese portal, no tengan la menor duda de hacia dónde van. El portal de la muerte es un buen momento para anunciar el Evangelio. En lo personal, la gente que me ha invitado alguna vez a un sepelio, a un velorio, a un entierro, saben que me encuentro y Dios me guía a eso, a hablarle a los vivos de la realidad de la muerte, y a veces el Señor me ha dado la posibilidad de hablar de mi esperanza, la esperanza viva que hay en mi corazón. Si la persona que partió era una persona cristiana, les hablo de la certeza que tenemos sobre esa persona. Si no lo fue, pues me abstengo de hablarlo porque pues ya la persona está triste, y ahora que yo le diga que si no era cristiano, cosa que no puedo afirmar ni negar, sería pues terrible, agregaría muchísimo. Pero le hablo a los vivos. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué harás tú al saber que la muerte es un portal hacia la vida, hacia la eternidad, y que en Cristo hay vida eterna? ¿Qué vamos a hacer? En el nombre del Señor tenemos que tomar una decisión, y ese es el llamado de este mensaje. No debemos temer a la muerte. Si en verdad tú le has rendido tu vida a Cristo, si en realidad has conocido el mensaje del Evangelio, si la historia de la Semana Santa, que pues, creo que la mayoría no la sabemos y la hemos visto en películas, casi que la sabemos de memoria, si eso que se dice ahí es cierto en nuestro corazón, entonces nosotros no tenemos por qué temer a la muerte. Es verdad, no va a ser fácil. Si tienes que enfrentar una amenaza de muerte, si hay que lidiar con una calamidad, no sé, natural, si de pronto en algún momento alguien amenaza con matarte o algo así, no va a ser fácil, obviamente, va a haber ansiedad, nos vamos a afectar mucho.
Si tenemos que ver cómo una persona se deteriora por una enfermedad, si tenemos que enfrentarnos al dolor de alguien que está agotándose, que se está extinguiendo su vida, ahora con el tema del COVID-19, este coronavirus, si nos damos cuenta que alguien se contagió, de inmediato nos sobrecoge la sensación de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será que sobrevivirá? ¿Será que se podrá reponer? Porque las cifras siguen aumentando. Pero para nosotros el llamado es: no debemos temer a la muerte. Es verdad, tendremos que lidiar con algunas sensaciones no agradables, pero la muerte no debe ser un temor. Alguien en la Biblia lo sabía muy bien, y es curioso porque aparte que ya estaba bastante anciano y al mismo tiempo estaba en una situación muy riesgosa para su propia vida, él entendía que la muerte es un portal a la eternidad con Dios. Eh, Fue a dar a la prisión por predicar a Cristo y estaba en unas condiciones de riesgo de morir muy altas. Pero este hombre nos inspira mucho. El apóstol Pablo en Filipenses 1 dice, versículo 21 y 23 al 23 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es un texto de mis favoritos. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Miren la diferencia, cómo se enfrenta el apóstol Pablo a la posibilidad de morir. El morir es ganancia. Para los hijos de Dios, enfrentar, ser testigos, darnos cuenta de que está ahí al acecho. Es que las condiciones de este tiempo dan para considerar seriamente qué será de nosotros si no sobrevivimos a esta pandemia. Y la manera tan bonita como lo dice en el versículo 23, yo estoy seguro de que estar con mi Cristo sería lo mejor. No se trata de frases cliché, ¿no? Cuando la gente dice, no, pasó a mejor vida, ahora está en la paz del Señor. Cosa que no podemos, insisto, no podemos afirmarla, no podemos negarlo. Es nuestra esperanza. La esperanza de los hijos de Dios, de los que conocemos el testimonio de la fe de la persona. Pero sin lugar a dudas no debemos tener temor, no debemos temerle a la muerte. Tenemos que confiar en el Señor y ver la muerte como un portal hacia esa eternidad donde estaremos con Él, y allí estaremos muchísimo mejor. Espero que este mensaje nos sea de utilidad, porque estamos viviendo tiempos duros. A todas las amenazas de muerte que ya existían se sumó este coronavirus, y parece que es demasiado agresivo y no da muchas oportunidades. Oremos para que Dios nos ayude a ver la muerte como un portal hacia la vida eterna y entender que esto nos lleva a predicar a Cristo y a vivir con esa confianza y no temerle a la muerte. Oremos. Señor, queremos darte gracias en este momento, porque tu palabra nos ayuda a ver la vida de otra manera, pero también nos ayuda a ver la muerte de otra manera. Tenemos que aceptar una realidad. La muerte vendrá. Está establecido para los hombres la muerte. Y después de esto tendremos que rendir cuentas. Tendremos que encontrarnos cara a cara contigo. En Cristo tendremos la salvación. Porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Lamentablemente hay personas que si rechazan, si se rehúsan a creer en el Hijo de Dios, tendrán que enfrentarse a la condenación. Una condenación que es ya para ellos. Porque no creyeron, porque no han creído. Esto nos lleva a pensar en la urgencia de la comisión, de la gran comisión que nos diste. Pero también nos lleva a aferrarnos a esto, porque tendremos que vivir
enfrentándonos a la realidad de la muerte en diferentes circunstancias. A veces será con nuestra propia vida, enfermedades, peligros de muerte, el valle de sombra de muerte, pero también tenemos que ver a otras personas, gente cercana, gente que amamos, gente que conocemos. Y es duro, Señor, es duro pensarlo, tal vez nos estremece el corazón, pero hoy decidimos confiar en ti. Y nos aferramos, Señor, a esta hermosa frase, a estas palabras de inspiración del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si llegara a morir, estoy convencido de que estar contigo será muchísimo mejor. Te bendecimos por tu palabra, que nos da vida y nos infunde ánimo, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.